Muy buenas noches a todos nuestros amigos y amigas del canal y para todos aquellos que van a ver esta charla que es la número 2 que corresponde a la introducción al estudio de la Sagrada Torá. Bien, para mí es un honor el poder hablar y el poder compartir esta charla que viene bastante interesante. Les agradezco de antemano su tiempo. Hemos estado ausentes en grabaciones, en poder grabar videos, continuaciones de clases y de cursos me refiero, y hemos estado solamente con las mensualidades que es el trabajo interno que tenemos nosotros y con el grupo de amigos Javerim y Javerot que estamos estudiando semana tras semana y que además de eso se añade que hemos estado en las fiestas sagradas, fiestas solemnes. Así que por eso que han encontrado ustedes que hemos estado ausentes, es porque como se dice en el dicho, estamos de fiesta. ¿Ah? En esta oportunidad estamos ya casi llegando a la mitad de la semana de la fiesta de los tabernáculos, conocida en hebreo como la fiesta de Sukkot, y queríamos compartir con ustedes una segunda parte de esta charla interesante, porque como bien saben algunos de nuestros amigos, que en la fiesta de Sukkot se vuelve a empezar a estudiar la Torá desde Génesis. Y cada semana se estudia una porción de los 5 primeros libros de la Biblia, en este caso la Sagrada Torá. Y antes de empezar a estudiarla, como se dice, queríamos compartir con ustedes esta charla que viene como anillo al dedo de algo interesante que queremos compartir, y es acerca de la existencia que la escritura sagrada no solamente tiene textos para poder leerlo, estudiarlo, meditarlo y practicarlo, sino que también contiene en ella códigos ocultos, códigos secretos, que hace muchos años atrás salió un periodista estadounidense que descubrió junto a su investigación que existía un matemático judío en el cual había descubierto un sistema para poder detectar códigos ocultos en las letras hebreas. Hoy día vamos a compartir una parte de eso y cómo lo respaldamos nosotros con la escritura. Nosotros, con la ayuda del Creador, hemos estado estudiando por largos años y puedo dar testimonio de la existencia de estos códigos porque así como indica el libro, se puede hacer. Es complicado, pero se puede hacer, obviamente con el conocimiento de tener un poco de saber efectivamente como base el hebreo. Eso es innegable y eso se tiene que hacer. De otra manera no se puede saber y no se puede investigar estos códigos ocultos y cómo la escritura ya el Eterno le revela a Moisés que así iba a ser. Para todas aquellas personas que se sienten ofendidas con estos temas, se sienten como molestas porque dicen cómo voy a estar averiguando estos códigos si esto es muy complicado, este tipo de información no es para esas personas. Lo digo con todo el respeto que todos ustedes se merecen. Este material y la información que está en el canal no es para personas que no se la puedan en ese sentido o que digan, no, yo no necesito saber estas cosas, yo mi conexión con Dios o yo tengo que creer en Dios solamente. Bueno, siga creyendo en Dios. Esta es materia para profundizar en el conocimiento de Dios, ¿ya? No es obligación, no es una exigencia, solamente que nos diferenciamos del resto de los demás solamente para poder comprender o intentar comprender que la gloria del Creador impregnada en las letras hebreas de su escritura revelan más cosas de las que ustedes se pueden imaginar. Y obviamente con esta información nosotros glorificamos al Creador por su bendito amor y que todo lo dejó escrito y aún más allá de nuestra comprensión, y que hoy a través de software informático y a través de descubrimientos de tecnología y de cuántica, computadores cuánticos,
están apareciendo revelaciones más sorprendentes aún de las que ya visualmente se pueden leer comúnmente. ¿Ya? Así que usted no se moleste, no se ponga intranquilo, no vea el video, no se preocupe, nosotros estamos aquí para poder profundizar en ese tema. ¿Ya? Y como es una charla, tampoco vamos a investigar cómo se deben hacer los códigos. ¿Ya? Es una charla informativa, pero también demostrarle con la misma escritura que este sistema ya existe y este sistema ya fue revelado incluso en el Sinaí. Entonces, nadie podría decir, no, es que eso no está en el Sinaí. Está en el Sinaí y aunque no estuviera escrito literal, que lo está, aunque no estuviera escrito literal, el hecho de saber que la escritura sagrada de Dios fue grabada con el dedo de Dios, eso hace la diferencia de cualquier otro texto religioso. Cualquier persona por inspiración divina podría decir, mira, yo me inspiré en escribir y todo lo demás y todo bonito. Cualquier religión puede hacer eso. Tener algún hombre inspirado, una mujer inspirada, de pronto dijo, ya voy a escribir el texto sagrado para armar una religión nueva. Pero aquí, amigos, hay una gran diferencia que demuestra que la Torá es infalible porque dice que fue escrita con el propio dedo de Dios. Y el propio creador no se iba a tomar la molestia en no revelar misterios profundos, ya que estaba a su mano, ¿cierto? De manera antropomórfica, por así decirlo. Entonces, amigos, este material o esta materia o esta charla es para personas que quieren ir más allá, que quieren profundizar un poquito más, que quieren sentirse felices, porque la escritura sí revela mucho más allá de lo evidente. Entonces no se complique usted con esas personas que dicen, no, mira, yo no me da la cabeza. No le da la cabeza. Así de simple. Pero si a usted tiene esa curiosidad de decir, puede ser, a ver, voy a escuchar por último, escuche la charla y va a ser bien entretenida, la verdad. ¿Por qué? Porque vamos a, en el fondo, vamos a comentar, ¿ya? Para aquellas personas que alguna vez escucharon hablar de la investigación de Michael Drosnin, ¿cierto? Este periodista que hizo un libro que se llama El Código Secreto de la Biblia, que, por si ustedes no lo sabían, en el año 1997 yo escuché hablar de esto. En ese tiempo no estaba el internet como se conoce tan abiertamente, ¿ya? En esos tiempos pocas personas conocían acerca de este bestseller. En el año 97, una caída de carnet mía, estaba en la enseñanza media, en segundo medio, y yo me llegué a enterar de la información del Código Secreto de la Biblia por una persona que predicó y que estaba muy pendiente de las revistas, de los diarios y de las librerías de aquellos tiempos, y que este material llegó como una referencia a que la Biblia no era solamente un simple texto, y me refiero a los 5 primeros libros de la Torá, o de la Biblia, el Pentateuco. Y obviamente que como el texto dice que fue escrito por el dedo de Dios, algo tenía que ser diferente. Bien, entonces, para aquellas personas que dicen, no, esta persona está hablando por hablar, aquí tengo el libro. No sé si se puede ver ahí en pantalla, pero les puedo decir y puedo decir con propiedad que hice mis propias investigaciones y les puedo decir que sí, efectivamente aparecen códigos y hay otras cosas más que hemos descubierto. Y obviamente que aquí en este libro, ¿sí? En esos años, obviamente que nadie, sobre todo la mente religiosa, se opuso. Incluso hasta la misma religión catalogó el libro como mentira, como que fue toda una ficción. Pero con los años volvió a aparecer documentales. Yo no sé si ahora, actualmente, en YouTube estará el documental del Código Secreto de la Biblia. Si ustedes lo pueden encontrar y lo pueden ver, sobre todo en estos días, háganlo, se los recomiendo. Busquen la información.
Va a ser muy interesante. Ahí van a hablar muchas más cosas que a lo mejor en esta charla no vamos a mencionar, pero como material de apoyo les va a servir estas charlas para la introducción a poder estudiar la Biblia o la Torá, la Sagrada Torá, como veíamos en la charla número 1, que no solamente nosotros estamos leyendo un texto plano, podría decir alguien. No, estamos leyendo un código divino, ¿sí? Que por una lectura, ¿cierto?, normal, quizás puede decir, mira, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claro, la gente puede decir, oh, qué poético, qué bonito. Pero gracias a la información de las letras hebreas y al lenguaje hebreo y a la mística hebrea, podemos saber qué sucedió en la frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con eso les puedo decir que hay mucha más información de la que ustedes se pueden imaginar. Pero obviamente uno tiene que ir a la fuente y al código fuente, que en este caso es la Torá. Semejante al código de un sistema operativo, ya sea el código o el lenguaje fuente, así como existe un lenguaje, una plataforma que intercomunica el sistema operativo Windows, por ejemplo, con el computador, y un computador que es fierro, es chips, tiene transistores, quizá. Los primeros computadores tenían transistores, tenían sistemas de procesamiento y memoria RAM, discos duros, ¿cierto? Todo eso nosotros en materia me refiero, es algo que está energizado por la electricidad y tiene una comunicación, ¿sí? Se comunica a través de la energía, pero esa comunicación de energía necesita tener un lenguaje. Ese lenguaje nosotros le llamamos el Basic Input Output System, más conocido como el BIOS o la BIOS, ¿sí? La BIOS es una plataforma, es como que fuera el cerebro del computador, que puede intercomunicar los componentes básicos del funcionamiento del computador. Pero sobre el BIOS fue diseñado en un sistema, en un lenguaje, todas las plataformas que ustedes conocen, sea Windows, sea Linux, Unix y todos los demás sistemas operativos. Ese lenguaje que comunica con el usuario, usted puede ver una ventana en estos momentos, pero los programadores, los ingenieros, los arquitectos de la electrónica o de la informática saben que hay un sistema de programación para que el computador funcione o el celular. Lo mismo pasa con la vida, la existencia, amigos. Existe un código fuente y ese código es el hebreo. Por mucho que a usted le guste el griego, por mucho que a usted le guste la lengua vernácula, por mucho que le guste el latín, hay un código fuente del mundo divino que es el hebreo. Así como se dice, simple, lisa y llanamente, el hebreo es el código fuente de la existencia. Bien, entonces, nosotros podemos decir que la Torá, obviamente, fue escrita con el dedo de Dios, fue letra por letra. Lo escribió el Eterno para que Moisés lo revelara. Ahora, lo interesante de este código secreto, sacaron muchos libros después con los años a confirmar que la existencia de Michael Drosnin sí era correcta, porque también hubo un movimiento también ateo, un movimiento también religioso que se puso en contra de este descubrimiento y empezó a satanizarlo, empezó a hablar mal de él, a decir que eran mentiras, que las profecías no se cumplieron como él dijo. Claro, efectivamente hay profecías que él advierte que pasan, pero como todo evento, las profecías, cuando tienen que ver con relacionadas con el juicio que el Creador puede enviar a la tierra, nosotros sabemos que esos juicios se pueden mitigar y obviamente que quedó el registro del juicio. Entonces la gente de repente interpreta, es que aquí iba a caer una bomba nuclear en tal país, porque el código de la Biblia lo decía, y no se cumplió. Y la gente puede decir, el código mintió. Lo mismo le podríamos decir al profeta Jonás, cuando va a Nínive y él dice, esta ciudad, este reino, esta gran ciudad va a ser destruida de aquí a 40 días. Resulta que el pueblo se arrepintió y de pronto ya la profecía
no se cumplió y podríamos decir entonces que Jonás era mentiroso. ¿Cierto que no? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la condición de una profecía de juicio es condicional. Eso significa que puede estar escrita, pero puede revertirse. ¿Qué es lo que hizo revertir? Es precisamente el arrepentimiento. Aquí hay una gran pregunta que todos se hacen y que muchas veces la gente, como no tiene una amplitud de mente y tiene una mente muy reducida en leer solamente lo que le conviene, dice: ¿por qué la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que mienta? ¿Por qué cuando Él dijo que iba a destruir, no destruyó? Por otro lado, dice que Él no miente, pero por otra parte dice que Él va a mandar un juicio a tal pueblo y no lo envió. Entonces, ¿cómo nosotros solucionamos ese tema? La investigación profunda de la Escritura nos revela que cuando el Eterno profetiza o habla de que va a bendecir a alguien, esa bendición no es condicional. Esa bendición la va a dar y Él no va a mentir. Cuando Él le dice: y esta bendición daré a mi siervo David, y no y ejecutaré este evento, este decreto, para bien, obviamente que el rey David iba a recibir esa bendición sí o sí. Por otro lado, cuando el Creador, bendito sea por siempre, decreta que va a caer un juicio sobre una ciudad, y si no hay teshuvá o arrepentimiento o un volver hacia el Creador, obviamente que esa profecía se puede cumplir. Eso es como, por decirlo muy, muy pincelada, ¿ya? Entonces, claro, Michael Drosnin en su investigación descubrió, junto al verdadero matemático que descubrió este código, que habían profecías de que venían catástrofes específicas para ciertas ciudades como bombas nucleares en ciertos años, me recuerdo por ahí haberlo leído en el libro, año 2006, 2007 iba a venir un ataque nuclear, una bomba nuclear, se iba a estallar en tal ciudad, en tal país, y no se logró, no se llevó a cabo, gracias a Dios. Porque algo ocurrió, la ciudad probablemente se arrepintió, volvió a Dios y quizás eso fue lo que el decreto fue anulado, ¿sí? Pero hay otras cosas que están escritas en el código. ¿Y en qué consiste el código? El código de la Biblia, como ustedes bien saben, como vieron la foto en un principio, la Biblia o la Torá, en este caso, la Sagrada Torá, los 5 primeros libros, cuando fue entregada originalmente en el monte Sinaí, no tenía espacios en blanco, no tenía números como ustedes lo conocen, y el texto prácticamente era como una matriz. Se podía leer, y de hecho se puede leer, de derecha a izquierda y en ocasiones de izquierda a derecha. A veces se puede leer de arriba hacia abajo, a veces se puede leer en zigzag, a veces se puede leer con palabras juntas o con un sistema llamado el sistema equidistante, que son saltos de letra, tomando letras, saltando a cada cierta numeración letras, que eso lo pude comprobar en el capítulo 1 de Génesis, y que efectivamente hay palabras y patrones que se repiten, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia originalmente, como fue entregada con una amplitud sin reglas humanas, sin interpretaciones humanas, sino que fue entregada y explicada por el Eterno a Moisés, y Moisés fue el que la entregó para explicarla. Cuando nosotros tenemos este tipo de información, sabemos que si colocamos nosotros las letras hebreas en una especie de matriz, nosotros al aplicar ciertas técnicas, que lo descubrió este varón, este profesor matemático israelí conocido por sus investigaciones, tal cual como lo dice Wikipedia, pero en el libro aparece más información de él. Él descubrió con un sistema de software que se podían descubrir textos dentro de los textos y que estaban en otro orden, no en un orden lógico, ¿sí? De hecho, hay una película
que hicieron de esta una película religiosa muy buena, a mí me gustó mucho, que se llama El Código Omega. No sé si estará disponible en YouTube o estará disponible por ahí en algún sitio o alguien la tiene. Se la recomiendo. Pude comprar la película también y se llama El Código Omega. Está la primera parte y la segunda parte de esa película. La segunda parte se llama Megiddo, por si acaso. O sea, si a la película se llama El Código Omega y la segunda parte se llama Megiddo, pero las dos películas forman una. Y esas películas están basadas en descubrir, ¿cierto? Hay toda una trama ahí del anticristo, del Armagedón, en descubrir que hay una computadora que está revelando los puntos exactos donde va a ejecutar los planes el anti-Mashiach. Bueno, en el libro, según la investigación de Michael Drosnin, descubrieron en su momento que Israel estaba amenazado en ciertos lugares fronterizos y que el código revelaba que ahí habían misiles. Tú te puedes preguntar, ¿cómo misiles? Por si ustedes no sabían, las letras hebreas se pueden pronunciar de una forma y se pueden pronunciar de otra. Por lo tanto, la palabra misil quizás no aparece literal, pero sí aparece la palabra flecha. Flecha, tú entenderás la palabra flecha y se entiende como las gran flechas o las saetas, estamos hablando de misiles. Y bueno, a través del código aparecían dónde estaban apuntando las flechas y según la investigación de Michael Drosnin, el servicio secreto israelí fue a esos lugares y descubrieron que estaban esos misiles tal cual como la Torá hace más de 3.000, casi 4.000 años ya estaba dicho. Entonces, cuando nosotros hablamos de códigos, no estamos hablando de simple lenguaje. Estamos hablando de lo que realmente el Creador nos entregó a nosotros. Y que la gente todavía está de repente dudando si la Biblia fue escrita por hombre, porque eso es la típica. Tuvo que haber sido un super o super hombres no humanos para poder escribir la Biblia, si lo tuviéramos que poner en ese plano material. Pero nosotros sabemos que la Torá fue inspirada por el Santo Bendito, escrita con su propio dedo, entregada, explicada a Moisés, y Moisés lo entregó al pueblo. La matriz de la Torá y sus descubrimientos. Cuando nosotros vemos la Biblia, en hebreo por supuesto, obviamente que hoy día el Sefer Torá o los rollos de la Torá, obviamente que viene con separaciones y todo lo demás ordenadito, qué sé yo, y viene con espacio en blanco para separar las palabras. Pero si nosotros tuviéramos que no ocupar los espacios en blanco y separar palabras donde no están separadas, los hermanos ya saben que hemos ocupado algunas técnicas llamadas seruf, que es una técnica de permutación, de cambiar la posición de las letras, y nosotros podemos descubrir nuevas palabras dentro del texto. ¿Sí? Entonces, amigos, hay un código, sí, hay un código secreto. Hay documentales que afirman esto, lo puede buscar usted, lo puede ver ahora después de esta charla, lo puede ver, buscar. Hay libros que hablan del tema, han hecho películas del tema y a lo mejor usted no se dio ni siquiera por enterado de la existencia de este material. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un material que empezó a surgir desde el año 97, 1997 en adelante. Así que, amigos, ¿cómo nosotros, antes de finalizar esta charla, cómo nosotros podemos decir, afirmar con la escritura sagrada que el código es real? Aunque no estuviera escrito, ya con el simple hecho de tener las letras hebreas impregnadas en el texto, ya nosotros podemos hacer lecturas con ciertas técnicas místicas, interpretativas y también exegéticas para que se pueda entender. Lo hemos hecho, lo hemos estudiado. Cuando alguien habla de gematría, el estudio numérico de las letras hebreas, entonces ahora ya no aparecen letras solamente, sino que aparecen números, secuencias numéricas, que ya ese es otro nivel de estudio. Cuando nosotros descubrimos que
la Torá también lo dice abiertamente. En Éxodo capítulo 32, en el versículo 16, dice así textual: y las tablas, que en hebreo es lujot, no es las tablas que usted vio en la película de los 10 mandamientos, sino que lo que realmente apunta, como dicen los sabios de Israel, es que está apuntando que las tablas de la ley eran cubos, así como un cuadrado, cubo. Eran 2 y que pesaban aproximadamente 1 tonelada cada una. Y tú te preguntarás cómo las cargó Moisés. Bueno, ese es el milagro de las letras, de las energías que levantaban la piedra. Viene la revelación del Zohar, el Zohar HaKadosh, y nos habla de material, de cómo estaba compuesto esta Torá, la primera Torá, como veíamos en la charla anterior, y habla de un material inexistente en la tabla periódica llamada Sampirión. Así lo dice textual. Esto obviamente son informaciones que uno lo puede profundizar en otra instancia. La Torá habla de un material indestructible llamado el Sampirión, y que las letras podían estar allí grabadas, pero de una forma especial que vamos a ver en esta charla. Otros afirman, otros eruditos dicen que como la palabra libro en hebreo se dice sefer, también se podría leer como zafir, y zafir o sapir, acuérdense que la letra hebrea pei o fei se puede pronunciar como P o como F en la letra hebrea. Entonces podríamos decir que sefer se podría transformar también en zafir, y zafir es el origen de la palabra zafiro. Entonces podríamos decir que las letras o la Torá que el Eterno grabó con su propio dedo no era cualquier piedra rústica como usted se puede imaginar. Era una piedra valiosa, porque cuando nosotros estudiamos el texto, nos habla y la tradición nos enseña que los restos que quedaron cuando Moisés rompe estas lujot, estos cubos, los restos que quedaron, ¿cierto? Moisés, como dice la tradición, el Eterno le dijo: tú te vas a quedar con estas porque te van a servir, porque son muy valiosas. Entonces, hay una teoría que dice que las tablas o los cubos, en hebreo lujot, Moisés los podía doblar. ¿Tú te puedes imaginar doblar una roca? Doblar una roca, eso es imposible para nuestra lógica. Pero la Torá fue entregada en un material que se podía doblar la piedra. Por eso, porque no era cualquier piedra, no estaba en la tabla periódica. Nadie hasta el día de hoy sabe de qué trata el Sampirión, y tampoco trata acerca del zafiro, porque está lejos de la comprensión humana, y podríamos decir fácilmente que las piedras o las lujot en la cual el Eterno entrega la Torá era un material extraterrestre abiertamente dicho. Pero aquí nos vamos a detener en algo. Marqué con amarillo la palabra grabada sobre las tablas, porque en hebreo aparece de la siguiente manera. El texto dice Elohim Hu Harut el Ha-Lujot. Así lo dice en hebreo. Elohim Hu Harut el Ha-Lujot. Lujot se tradujo como tabla para que se pudiera comprender humanamente, pero cuando hablamos de Lujot dentro de la mística estamos hablando de cubos, ¿sí? Igual como en la película de los Transformers, la Transformer 1, que se hablaba de un cubo que estaba grabado con símbolo, ¿cierto? Ahí hay una referencia a la Torá. Hay algunos que dicen, no, es el cubo de Saturno, el símbolo pagano. Bueno, la gente interpreta lo que quiere interpretar. Nosotros sabemos que el mundo pagano siempre está copiando, sacando copias del original. El mundo, me refiero al mundo, la gente o la idolatría siempre copia algo que viene del original. Si hay un cubo llamado el cubo de Saturno, ese cubo de Saturno lo sacaron de alguna parte. ¿Por qué? ¿De dónde lo sacaron? Lo sacaron precisamente de la tradición hebrea. Por eso que existe una caja que los varones, ¿cierto?,
en ocasiones nos ponemos, que se llama tefilim, que es una cajita negra que va incrustada, ¿cierto?, para recitar el Shema Israel o nuestras tefilot, nuestras oraciones, donde hay una caja que está grabada y que adentro tiene rollos de pergamino donde están escritos ciertos pasajes de la Biblia. Entonces, el modelo de las lujot o estos cubos, que era un material que se podía flotar, 1 tonelada cada una, flotar, se podía doblar, se podía enrollar incluso. La Torá dice en hebreo Harut, pero lo interesante es que también se puede pronunciar como Jerut, libertad en español. Lo interesante es que cuando hablamos de Harut y hablamos de Jerut, que es el grabado, aquí la Torá me está revelando que libertad no solamente se está refiriendo a que la Torá es libertad, sino que me está revelando que las letras se movían dentro de la piedra. Las letras se movían dentro de la piedra. Nosotros hoy día, cuando estudiamos la Sagrada Torá, la estudiamos en hebreo, y eso lo pueden confirmar nuestros amigos de las mensualidades, lo pueden confirmar a veces algunas charlas que hemos hecho, pueden confirmar que muchas veces en hebreo nosotros cambiamos la posición de las letras, en orden, cambiamos el orden, y van a aparecer nuevas palabras. ¿Cuál es la enseñanza mística y esotérica, incluso hasta cabalística, de la Torá? Es que la Torá estaba diseñada para que cuando una persona la leyera y tuviera una pregunta, pudiera hablar a la piedra, a la Torá, y la Torá inmediatamente iba a generar la respuesta moviendo las letras porque estaban libres. No estamos hablando de un grabado natural, de un grabado normal como usted cuando puede escribir en la piedra, ¿cierto? Corazones, romántico, el nombre de su esposa o el nombre de su novio, lo puede escribir en la piedra. No, aquí estamos hablando de un grabado del dedo de Dios. O sea, ¿qué significa? De que la energía de la letra hebrea la impregnó en la piedra. Y dentro de la piedra, de este zampirión, de esta piedra no humana, no terrestre, las letras se podían mover. Incluso dicen algunos sabios que podían hasta bailar. ¿Qué significa bailar? De que podían moverse y que cuando alguien iba a ir a preguntarle al Creador cómo cumplir el mandamiento o tener alguna duda, las letras se iban a formar para dar la respuesta. Hay muchas cosas que decir, amigos, muchas cosas que hablar. Solamente nos limitamos a que usted pueda entender que ya la Biblia, como dice el tratado de Pirkei Avot en el capítulo 6, no solo leas que las letras están grabadas o talladas, Harut en hebreo, sino también se puede leer Jerut, libertad. Y eso está muy claro en Éxodo capítulo 32, 16. Con esto nosotros estamos diciendo que el código de la Torá sí es válido. ¿Por qué? Porque las letras están libres dentro del texto. Con el ojo podemos hacer el movimiento, y de hecho nosotros lo hemos hecho. Cuando nosotros estamos leyendo un texto, o de repente estamos escuchando una alabanza, o una alabanza que está en hebreo, por ejemplo, muchas veces cuando la estamos cantando, de repente la miramos y el ojo mueve solo la letra y aparecen nuevas palabras en la mente. Eso es algo espectacular, eso se requiere mucha práctica, mucho trabajo, no es imposible. Es difícil al principio, pero cuando uno está acostumbrado ya a poder permutar, cambiar la posición de las letras para sacar más información, nosotros ya podemos decir que la libertad o Jerut también se puede proyectar dentro de la mente de uno. Y por eso es que muchas veces encontramos la respuesta solamente con leer la Biblia. ¿Qué te parece, amigo? Entonces, amigos, espero que esta charla la puedan compartir, la puedan ver, y les recomiendo totalmente ver el documental del Código Secreto de la Biblia, leer los libros de Michael Drosnin y ver la película El Código Omega por si quieren entretenerse por ahí y estar ahí pendiente ahí de lo que podría interesarle. Agradezco su tiempo y agradezco también el que esté en el canal y que estén suscritos también a este canal, ¿ya?
una vez que las sagradas fiestas las terminemos de disfrutar, retomaremos todas nuestras actividades que hemos dicho que vamos a hacer. Así que un abrazo para todos, amigos, y muchas gracias.